Y hoy vamos a estar reflexionando precisamente en otro episodio de Jesús con otro fariseo, también al comienzo de su ministerio público en Israel. Sin embargo, quiero que comencemos haciendo una aclaratoria y respondiendo a una pregunta que quizás nos hemos surgido o que quizás hemos visto en las películas pero no entendemos bien, y es: ¿quiénes eran los fariseos? ¿Por qué fueron tan famosos? ¿Por qué Jesús los confrontó tanto? ¿Por qué están en la Biblia? Y fíjense que según las referencias bíblicas, pero también históricas, los fariseos eran uno de los 3 grupos más importantes de los tiempos de Jesús, junto con los saduceos y los escribas. Estos eran los 3 grupos que normalmente vamos a encontrar en los relatos del Nuevo Testamento: fariseos, saduceos y escribas. Pero los fariseos eran el grupo religioso más numeroso y más importante de los tiempos de Jesús. De hecho, el historiador Josefo menciona que ascendían a 6.000 en todo Israel. Ellos eran los que controlaban el culto en las sinagogas y ejercían estricto control sobre el pueblo en general. Controlaban la interpretación que se le daba a la escritura y ejercían dominio sobre las personas. Tenían una influencia profunda sobre el pueblo. No hay registro sobre el origen de este grupo, pero la palabra fariseo significa literalmente separados. Entonces se cree que se les llamó de esta manera porque ellos se separaban de los demás, o porque se separaban a estudiar la Torá, o porque desarrollaron el hábito de separarse de aquello que les pudiera contaminar. Los fariseos también, mis hermanos, fueron los que desarrollaron la tradición oral, o aquellos mandamientos que se fueron dando de generación en generación, gracias, hermano, a través de los discursos orales. Y Cristo era considerado para los fariseos una amenaza real, porque ellos nunca aceptaron que Él era el Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento y el Hijo de Él encarnado. Para los fariseos Jesús era un farsante y un blasfemo. Ahora, algunas de las características distintivas de estos hombres que vemos en la Escritura, fíjense, lo voy a pasar muy rápidamente. Los fariseos, número 1, estaban comprometidos a obedecer estrictamente todos los mandatos de Dios. Actuaban, en segundo lugar, como si sus propias reglas religiosas fueran tan importantes como las reglas de Dios. En tercer lugar, con frecuencia su rectitud era falsa y obligaban a otros a que vivieran bajo normas que ni ellos mismos podían cumplir. Ponían cargas, le dijo Jesús en una oportunidad: ustedes ponen cargas en otros que ni siquiera ustedes mismos llevan. En cuarto lugar, creían que la salvación era el producto de la obediencia perfecta de la ley en lugar del perdón de los pecados. Estaban más interesados en los detalles de su propia interpretación de la ley que en el mensaje mismo de ella. Y por último, no menos importante, se preocupaban más por su apariencia y por lo que aparentaran ante los demás que por obedecer a Dios. Es por estas tantas razones que Jesús siempre los confrontó: su hipocresía, su falsa piedad, su orgullo, pero su extremo legalismo que los hacía condenar a todo aquel que no viviera según sus propias reglas. Eran cosas que contradecían completamente el mensaje de Cristo. De hecho, si ustedes quieren ver una descripción más profunda de los fariseos, pueden leer el capítulo 23 de Mateo, donde Jesús se los descarga de principio a fin y le dice: ¡ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas! Y comienza: porque ustedes hacen esto, porque ustedes esto, porque ustedes enseñan esto, y les da una descripción total que muestra el corazón de estos hombres perdidos. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de la condición tan crítica de este grupo religioso, el Señor nunca los rechazó. El Señor nunca los echó a un lado. Al contrario, Él fue intencional con ellos. Fíjense, la semana pasada vimos cómo el Señor incluso fue a comer con ellos. Y quizás para nosotros una comida puede que no tenga tanto significado, pero para un judío sentarse a comer con otro era algo de suma importancia.
Era algo que yo abría mi corazón y te reconocía como parte de mi familia, como uno de los míos. Eso era lo que le confrontaba a ellos de que no, pero es que tú te sientas a comer con pecadores, con prostitutas. Y una vez más el Señor cumple su palabra de que Él no ha venido por los justos, sino por los pecadores, para llevarlos al arrepentimiento. Porque el sano no tiene necesidad de médico, sino el que está enfermo. Entonces, mis hermanos, con este breve contexto en mente, yo les pido que me acompañen al tercer capítulo del Evangelio según Juan, y que juntos leamos esta hermosa historia de este encuentro de un fariseo con el Señor. Juan capítulo 3, vamos a estar leyendo los primeros 13 versículos de ese capítulo. Y leemos, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio según Juan. Dice así: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Verso 3, Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió: Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres, Nicodemo, de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. Pues el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo nuevamente le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Y finaliza el Señor diciendo: nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el don tan maravilloso, por el privilegio que tenemos como tus hijos de venir a ella, Señor, de meditar en ella y de que tú puedas hablar a nuestros corazones. Por eso te pedimos, Señor, que en esta mañana tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestros corazones, Señor, y pueda iluminar nuestro entendimiento para comprender tu verdad, Señor. Que tu verdad, Señor, que tu palabra, Señor, pueda traer a nuestras vidas aliento, esperanza, fortaleza, ánimo, corrección. Y ese, Señor, alimento que necesitamos para seguir adelante en este mundo. Yo te pido, Señor, que quites de mis hermanos cualquier, Señor, cualquier impedimento, cualquier distracción que pueda interrumpir, Señor, este momento. Y que juntos podamos, Señor, estar atentos a tu voz. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, le he puesto por título al mensaje de esta mañana: nacer de nuevo, la necesidad de todo hombre, la necesidad que tenemos todos. Y como vemos, Nicodemo no era cualquier fariseo. Nicodemo era ¿qué? Un fariseo prominente, con alto conocimiento de la ley, y se cree que también con muchas riquezas. Pero Nicodemo era también miembro del Consejo Supremo religioso de ese entonces, o lo que la Biblia describe como el Sanedrín. O sea, Nicodemo era de la alta dentro de los altos. Imagínense ustedes. De hecho, fue, por cierto, este Sanedrín el que participó en acusar falsamente a Jesús ante las autoridades romanas como blasfemo. Ahí estaba Nicodemo entre ellos.
Ahora, notemos un detalle de suma importancia en este relato que nos ofrece Juan, y es que Nicodemo va a Jesús. A diferencia de la historia de la semana pasada, en la que Jesús fue a casa de Simón el fariseo, es aquí Nicodemo el que viene al Señor. Este detalle no podemos pasarlo por alto porque sabemos por la Escritura que seguramente en el corazón de este hombre había surgido algo que lo había impulsado a ir a encontrarse con aquel del que tanto hablaba. Él quería conocer de primera mano si los rumores de ese tal Nazareno eran ciertos. Ahora, fíjense también que Juan destaca que Nicodemo fue a ver al Señor de noche. Y esto también nos informa que muy seguramente Nicodemo lo hizo de esa manera para que no lo descubrieran, para una vez más quedar bien con Dios y con el diablo, para que los seguidores de los fariseos y los miembros del Sanedrín y todos los que lo consideraban a él como un fariseo prominente no lo juzgaran porque había ido a ver al tal hijo del carpintero. Él se aseguró de hacer las cosas a escondidas. Él se aseguró de buscar al Señor dentro de su confort sin que no incomodara a nadie. Pero lastimosamente, mis hermanos, aunque las intenciones de este hombre pudieran ser buenas, él demostró una falsa humildad y una falsa búsqueda de Dios cuando se encontró con Jesús. Y quiero que lo primero que veamos en este mensaje es la condición necesaria para llegar al Señor, la condición necesaria para tener un encuentro con el Señor, o como Jesús lo ha planteado, la condición necesaria para ver el reino de Dios. Porque fíjense que después de que Nicodemo le dice, y Nicodemo lo quiere sorprender y le dice: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Lo quiso impresionar, quiso decirle: bueno, Señor, yo reconozco quién eres tú. Yo, un fariseo prominente, que conozco perfectamente la ley y que estoy entre los grandes, reconozco que tú has venido de Dios. Pero Jesús lo interrumpe abruptamente ante el aparente halago de Nicodemo y le dice, atravesándolo, mis hermanos, con la espada de doble filo y penetrando hasta lo más profundo de su ser, Jesús le dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús sabía, mis hermanos, que Nicodemo conocía muy bien la promesa de un reino venidero. Jesús sabía que Nicodemo, como el resto de los fariseos, en su extremo legalismo, quería asegurarse por sus propios medios de estar en el reino de Dios. Pero Jesús sabía que Nicodemo ignoraba la naturaleza y la esencia misma de ese reino. Incluso Nicodemo estaba equivocado sobre el medio para llegar o alcanzar o experimentar el reino de Dios. Y lo peor aún, Nicodemo no se había percatado que ese reino de Dios, que no solamente se había acercado como anunció Juan el Bautista cuando dijo: el reino de Dios se ha acercado. Nicodemo ignoraba que el reino de Dios ya estaba entre ellos. Es por esta razón que Jesús le responde con contundencia: Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú no me llames maestro ni vengas con pretensiones. Necesitas nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, mis hermanos, es la condición, la única condición necesaria para ver y entrar en el reino de Dios. No existe otra forma de obtener dicha esperanza o de recibir esta promesa. Podemos saber muy bien, en términos intelectuales, podemos saber muy bien sobre la existencia de este reino. Podemos ser incluso especialistas en describir las características de este reino. Podemos condenar a quienes nosotros consideramos que no son dignos de entrar en el reino porque no se parecen a nosotros. Pero a menos que nazcamos de nuevo, no podremos verlo ni experimentarlo en nuestras vidas. Y esta era la situación espiritual en la que se encontraba Nicodemo.
Pero más aún, mis hermanos, esta historia no solamente nos muestra a un fariseo perdido, esta historia también nos muestra al mundo perdido, al mundo que cree que por sus propios medios puede alcanzar el reino de Dios, que en sus términos y bajo sus condiciones y bajo su propia búsqueda puede encontrar y ver el reino de Dios. Esta es la situación espiritual en la que muchos hoy también se encuentran. Y yo ruego al Señor, si alguno de ustedes está en esta condición, que pueda salir diferente de este lugar que como llegó. Ahora, quizás alguno de ustedes se está preguntando, y espero que sean los que no han pasado por las clases de bautismo, pero quizás alguno de ustedes se pregunta, ¿y qué significa nacer de nuevo? ¿Eso cómo se come? ¿Eso cómo se digiere? Mi hermano, nacer de nuevo, el nuevo nacimiento es, atención a esta definición, traté de que fuera lo más corta y precisa posible. El nuevo nacimiento es, número uno, la obra de Dios a través de la cual, por su Espíritu, imparte vida nueva y eterna a quienes están muertos y condenados al aceptarlo como Señor y como Salvador de sus vidas. Es una obra de Dios, es una obra que Dios realiza a través de su Espíritu, es una obra que reciben los que están muertos y condenados cuando aceptan al Señor como su Salvador y como su Señor. De hecho, etimológicamente la palabra en griego, si la buscamos en el Nuevo Testamento, significa literalmente ser engendrado de nuevo, renacer o simplemente volver a nacer. Y como vemos, el nuevo nacimiento es una obra espiritual, es una obra de Dios, es algo que Dios de manera sobrenatural hace sobre el ser humano y que no ocurre como resultado de alguna obra nuestra o de alguna penitencia nuestra o de alguna actitud nuestra, sino como consecuencia de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, confesando nuestros pecados y creyendo en Él como Señor y Salvador. Lo que Nicodemo, mis hermanos, no había entendido y lo que las personas de este mundo no entienden es que quienes no tienen a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas se encuentran no solamente separados de Él y enemistados de Él, sino que están muertos espiritualmente. El mundo dice, yo soy un hijo de Dios, yo creo en Dios, yo soy de los preferidos de Dios. Pero el mundo no entiende que están separados, enemistados y muertos espiritualmente. Son sepulcros blanqueados, como el Señor en una oportunidad describió a los fariseos, que pueden aparentar estar vivos, que por las redes sociales o en las fotos aparentan tener mucho y aparentan verse muy bien, pero por dentro, mis hermanos, están perdidos, sin esperanza, sin ningún valor verdadero en sus vidas, tal y como nosotros también lo estuvimos en el pasado. En palabras del pastor Roberto Conis, por todas partes y en diversas formas, la Biblia nos enseña que a causa del pecado, el hombre ha quedado vacío, mis hermanos. En el fondo de su ser, atención a esto, en el fondo de su ser, hay un santuario del cual Dios ha sido desplazado. Y es justamente esto lo que significa muerte espiritual. Hay un santuario en nuestro corazón en el que nosotros derrumbamos a Dios y nos pusimos a nosotros mismos. La más trágica de las pérdidas sufridas por el ser humano como consecuencia de la caída fue precisamente que el santuario interior del hombre quedó vacío del Espíritu de Dios. Y es debido a esta situación que el hombre necesita desesperadamente una nueva creación de su naturaleza espiritual. Y es debido a ello que todo hombre necesita, mis hermanos, nacer de nuevo. Necesita ser regenerado, necesita encontrarse con el Señor y que Dios, a través de su Espíritu, obre nueva vida, le imparte vida nueva y eterna. Es precisamente esto lo que no comienza en el Nuevo Testamento. Dios había profetizado
desde muchos años atrás. Fíjense lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Hermosa esta palabra. Y mis hermanos, se suponía, por eso el Señor, si nos regresamos al texto y nos vamos al versículo 10, por eso el Señor le dice a Nicodemo: Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Se suponía que Nicodemo se debía saber esto de memoria. Era un hombre especialista en la ley, se la sabía de adelante para atrás, la enseñaba, la interpretaba, la predicaba. Nicodemo, pero estás vendado, tus ojos están vendados. Mira lo que Dios había prometido en Ezequiel: entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré ¿qué cosa? Un corazón nuevo, y pondré un espíritu como nuevo dentro de ustedes. Les quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Nicodemo, ¿se te olvidó que Ezequiel lo profetizó hace más de 300 años? No solamente Ezequiel. Jeremías 31, 33 y 34 dice el Señor, ratificando su pacto para con Israel y la iglesia, que después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Esta profecía particularmente tiene un doble cumplimiento, porque se cumplió en los tiempos del Señor, pero se cumplirá también en la consumación del reino venidero. Nicodemo ignoraba esto, aunque era un fariseo prominente. Pero el mundo también ignora esto, aunque se creen hijos de Dios. Es por esta razón, mis hermanos, que el nuevo nacimiento es una de las doctrinas más hermosas, pero también más profundas de toda la Escritura. El apóstol Pablo, en su teología, lo describe como la regeneración. Anoten por favor esa palabra. Pablo explica esta doctrina en su teología, en sus cartas a las iglesias, como la regeneración. Regeneración es nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Y queda esto revelado de manera clara en una de sus cartas a Tito, uno de sus discípulos amados, cuando Pablo le dice que sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, sino por su pura misericordia, Dios nos salvó ¿cómo? Lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Fíjense cómo concuerda con la definición que hemos dado. Dios impartiendo vida nueva y eterna a quienes están muertos y condenados. Tengamos presente algo, mis hermanos. La regeneración, el nuevo nacimiento, es diferente de la santificación. Porque quizás usted se está preguntando, ¿será que yo he nacido de nuevo? Y quizás usted dice, bueno, yo hoy nazco de nuevo, pero vuelvo a morir y dentro de 2 años vuelvo a nacer de nuevo y en una semana vuelvo a morir. No, mis hermanos. El nuevo nacimiento ocurre una sola vez y para siempre. Lo que continúa después de eso es lo que hemos visto en las clases de la escuela dominical, la santificación, que sí es un proceso que Dios va a obrar también a través de su Espíritu, pero por el resto de nuestros días en este mundo. Y que finalizará o cuando el Señor venga, o si hemos muerto, cuando nuestros cuerpos sean resucitados. Eso es, mis hermanos, el nuevo nacimiento. Ahora, el Señor no solamente le aclara a Nicodemo cuál era el único medio para ver el reino de Dios y experimentar el reino de Dios, sino que el Señor le explica la naturaleza de este nuevo nacimiento. Porque, mis hermanos, no solamente estamos llamados a entender
conceptualmente lo que esto significa, sino poder comprender la naturaleza misma del nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestros corazones? Leamos nuevamente el 5º verso de este texto de Juan capítulo 3. Fíjense lo que el Señor le responde a Nicodemo. Jesús respondió: en verdad, quizás algunas de sus versiones dicen, de cierto te digo, o te aseguro, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede, y ahora el Señor aquí cambia, ya no dice ver el reino de Dios, sino que dice entrar en el reino de Dios. Y el verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso, mi hermano, la naturaleza del nuevo nacimiento, la esencia misma del nuevo nacimiento es doble. Es por el agua y por el Espíritu. Y ustedes se preguntarán ahora, ¿y qué significa nacer de nuevo por el agua y por el Espíritu? El agua, mis hermanos, se refiere en la Biblia, o hace referencia en la Biblia, al conocimiento que nosotros adquirimos por la palabra de Dios, por la verdad misma de Cristo. Es la Biblia, mis hermanos, es la verdad de Cristo quien ilumina nuestros ojos, quien ilumina los ojos de nuestro entendimiento, como dice Pablo, para ser no solamente conscientes de nuestro pecado, sino del sacrificio de la cruz. Mientras que el Espíritu hace referencia a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, otorgándonos vida nueva y eterna. Y esto no es algo que nosotros hemos interpretado forzosamente. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 4 y luego el verso 23. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Y luego dice en el verso 23, pues han nacido de nuevo, no de simiente, no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios, por medio del agua, que vive y permanece para siempre. Pero no solamente Pedro, Santiago también dice que Él, de su voluntad, nos hizo ¿qué cosa? Nacer por medio de ¿qué? De la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, mis hermanos, notemos nuevamente que Nicodemo, en sus dos preguntas, revela la incomprensión humana para entender esta verdad. Nicodemo se enfrentaba, como dice William Barclay, al eterno problema del que quiere cambiar, pero no puede cambiarse a sí mismo. Nicodemo quería aceptar esta verdad, pero aceptarla en sus propios términos. Y por eso le pregunta al Señor: Señor, pero ya va, espera un momento. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, yo tengo que volver a entrar al vientre de mi madre para... O sea, Señor, ya va, yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. Es decir, mi hermano, en términos humanos, nosotros en nuestra mente finita no podemos comprender cómo es posible que un ser humano nazca de nuevo. Esto solo puede ser discernido espiritualmente. Y esto solo puede ser producido por el poder sobrenatural de Dios. Es por eso que Jesús le hace dos aclaraciones más a Nicodemo y le dice: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo me imagino a Nicodemo: lo que es nacido de la carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mis hermanos, el Señor le estaba diciendo a Nicodemo, y gloria a Dios que nosotros tenemos la revelación completa de su palabra. El Señor le estaba diciendo: Nicodemo, el ser humano solo puede producir vida física. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, en la carne el ser humano solo produce vida física, pero la vida espiritual solo puede ser producida por Dios. Es así, mis hermanos, como el texto griego literalmente lo dice: nacer de arriba. No solamente es un nacer de nuevo, sino que es un nacer que nosotros no podemos obrar. Es un nacer espiritual, es un nacer de arriba. Nicodemo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Tú no lo puedes producir por tus propios medios. Pero luego el Señor le hace otra, y Dios mío, Cristo, ¿por qué eres así? Le dice Nicodemo, el viento sopla hacia donde quiere. Fíjense cómo dice esa parte. Nicodemo, el viento sopla hacia donde quiere. Y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y vuelve otra vez Nicodemo y dice, Dios mío, el viento sopla hacia donde quiere, pero yo no sé de dónde viene ni hacia dónde va, pero así es el Espíritu. Señor, no entiendo. Mi hermano, de la misma manera que nosotros podemos oír el viento, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va, tampoco nosotros podemos explicar cómo es que un ser humano espiritualmente puede nacer de nuevo. De hecho, es así como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, ese verso. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar, Nicodemo. En tu mente no puedes explicar cómo yo puedo hacer que otro hombre nazca de nuevo. La regeneración, mis hermanos, implica entonces que a los ojos de Dios el creyente pasa a tener una vida nueva y eterna en Cristo. Pero más aún, Dios nunca se acordará de nuestros pecados. Esto es completamente asombroso e inexplicable, mis hermanos. Y dice la letra de un himno, qué amor mis pecados decide olvidar. Lanzados al mar, no los quiere contar. Él, siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y hoy cantábamos en el canto de Hay Libertad que Él rompió nuestras cadenas, que Él nos dio vida nueva y que al fondo del mar echó nuestra maldad, que Él lavó mis pecados y me ha perdonado, y solo en el nombre de Jesús hay verdadera libertad. Amén, mis hermanos. Solo en el nombre de Jesús hay verdadera libertad. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borra tus rebeliones por amor a mí, y no me acordaré más de tus pecados. Mis hermanos, ustedes han entendido lo que esta verdad significa. El Dios omnisciente, que todo lo sabe, que conoce el tiempo, que el tiempo está en Él, por amor a Él mismo decide olvidar nuestros pecados. ¿Cómo comprendemos esto? ¿Cómo es posible que un Dios omnisciente se olvide de mi error? Pues, mis hermanos, nuestras faltas son muchas, mas su gracia es mayor. En este sentido, Jesús le responde nuevamente a Nicodemo, agregando un matiz más contundente a su enseñanza, diciendo, Nicodemo, no te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Y me gusta cómo lo colocan otras traducciones más literales, porque, por ejemplo, Reina Valera dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y esa palabra necesario a mí me encanta, cómo lo presenta el texto griego, porque, mis hermanos, necesario implica de que tiene que ser así y solo así, no hay otro medio, no hay otro camino. Si tú quieres ver y experimentar el reino de Dios, solo la única manera de hacerlo es naciendo de nuevo. No te asombres, Nicodemo, de que te lo haya dicho. La Biblia declara, mis hermanos, que estando nosotros muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios, mis hermanos. Regocíjense de esta verdad, porque Dios tomó esa acta, mis hermanos, de los decretos que había contra nosotros y que nos condenaba al infierno, diciendo, Fabio, Katy, Raúl, Belén y todos los seres humanos han pecado y merecen la muerte. Cristo tomó esa acta y la clavó en la cruz, mis hermanos, y dijo, yo
tomo la culpa de ellos, yo tomo la condena de ellos y me ofrezco como sacrificio perfecto para que ellos, que son condenados, que están condenados, tengan libertad. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria al Señor. Cuánto amor, mis hermanos, cuánto amor hemos recibido del Padre, que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo a la muerte para que nosotros tuviéramos vida. Cristo fue a la cruz y murió para darte a ti vida. Es por eso que el nuevo nacimiento produce en nosotros una nueva naturaleza y una nueva identidad. Anoten eso, por favor. El nuevo nacimiento produce en nosotros una nueva naturaleza. Es decir, nosotros pasamos de tener una naturaleza carnal y pecaminosa a tener ahora una naturaleza espiritual. Y cambia en nosotros y nos otorga una nueva identidad, porque nosotros pasamos de ser esclavos del pecado y de la muerte y de Satanás a ser hijos de Dios. Tenemos una nueva identidad en Cristo, mis hermanos. Es por esta razón que ahora que estamos en Cristo, tú y yo poseemos una nueva naturaleza que nos permite entender y hacer parte de una realidad diferente a la de este mundo, a una realidad, mis hermanos, espiritual, que el mundo no puede entender, que trasciende las fronteras de este mundo y que nos lleva a poner nuestra mirada en lo celestial, en lo que es eterno, en lo que permanece para siempre y que Dios ha prometido para quienes le aman. El nuevo nacimiento produce en nosotros una nueva naturaleza, pero también se nos ha otorgado, amada iglesia, una nueva identidad que nos define como hijos de Dios, escogidos para Él y para mostrar en este mundo su imagen. ¿Y saben qué significa esto? ¿Saben qué significa que a través del nuevo nacimiento tú y yo tengamos una nueva identidad? Que ya no somos lo que solíamos ser. Ya que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas, iglesia, pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Todas son hechas nuevas, iglesia. Dios te ha salvado del pecado. Ya tú no puedes decir, yo soy un adúltero, yo soy un borracho. No, mis hermanos, ya tú no eres adúltero, ya tú no eres borracho, ya tú no eres mentiroso, ya tú no eres homosexual, ya tú no eres una cualquiera que se acuesta con el primero que le habla bonito. Nuestra naturaleza carnal, mis hermanos, puede que nos recuerde nuestro pasado. El diablo incluso va a lanzarnos dardos a nuestra cabeza para recordarnos quiénes solíamos ser. Pero Dios nos ha dado vida nueva para que hoy podamos decir con gratitud y con firmeza, yo era adúltero, yo era esclavo a la pornografía, yo era mentiroso, yo era un cualquiera. Pero ahora ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor por esta verdad. Ya yo no soy, mis hermanos, ni tú eres lo que solíamos ser. Ahora somos diferentes. Que no se nos olvide, mis hermanos, que no se nos olvide nunca esta verdad. Y que no se nos olvide tampoco que quien escribió este texto, ¿saben quién era? Un asesino. Un hombre que persiguió hasta la muerte a los primeros cristianos. Lo vimos ayer. Ese mismo hombre escribió, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Si Dios transformó a un asesino en el predicador y plantador de iglesias más grandes de la historia, ¿cómo no podrá transformar nuestras vidas? Es por esta razón, mis hermanos, que como nueva creación de Dios, nacida de nuevo del agua y del Espíritu, nacida de nuevo por la palabra y por la obra del Espíritu, nosotros como cristianos estamos llamados a vivir una vida de santidad. Y esto no implica perfección moral, mis hermanos. Esto implica un cambio radical para mejor en nuestra
en nuestro entendimiento, pero también en nuestro corazón. Esto implica nuevos pensamientos, esto implica nuevos sentimientos y emociones, esto implica una nueva voluntad. Y es justamente esto lo que expresa uno de los significados de la regeneración: hacer que algo exista tal y como era al principio. La regeneración hace, mis hermanos, que nosotros volvamos a mostrar la imagen y semejanza con la cual Dios nos ha creado. Ahora, ya para ir cerrando, muy seguramente alguno de ustedes a lo largo de este mensaje se ha preguntado: ¿cómo puedo estar seguro de que he nacido de nuevo? ¿Cómo puedo tener la seguridad de que yo verdaderamente he nacido de nuevo? Charles Spurgeon dijo una vez: respondan esta pregunta haciendo a la vez otra pregunta. ¿Ha habido algún cambio obrado por la gracia divina dentro de ti? ¿Son tus amores totalmente lo contrario de lo que antes eran? ¿Odias ahora las cosas que una vez admiraste y buscas esa preciosa perla que un tiempo despreciabas? ¿Ha sido tu corazón enteramente renovado en sus objetivos? ¿Puedes decir que la preferencia de tu deseo ha cambiado? ¿Vuelves tu rostro a Sion y tus pies están encaminados en el sendero de la gracia? Mientras que tu corazón antes anhelaba los profundos sorbos del pecado, ansías ahora ser santo. Y mientras que antes amabas los placeres del mundo, ahora se han vuelto como desperdicios y escorias para ti, pues solo amas los placeres de las cosas celestiales y ansías gozar más de ellas en la tierra, para que estés preparado para gozar su plenitud en el más allá. Pero a otra pregunta decía Spurgeon: aunque el principal asunto de la regeneración yace en el interior, sin embargo se manifiesta también en el exterior. Dime ahora, ¿ha habido un cambio en ti en lo exterior? ¿Piensas que otros te miran? ¿Piensas que otros que te miran se verán forzados a decir que este hombre o esta mujer definitivamente no es lo que solía ser? Quiero compartirles 5 marcas de un nuevo nacimiento. La primera de ellas, mis hermanos, es que debe haber convicción y dominio sobre el pecado. La segunda es que hay una conciencia creciente de la santidad de Dios. La tercera es que hay un hambre por conocer a Dios y por darlo a conocer. La cuarta es que se evidencia en nosotros el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y la última, mis hermanos, es amor por Dios, amor por su iglesia y amor por los perdidos. Estas son las marcas de un nuevo nacimiento. Y no nos las hemos inventado. Primera de Juan capítulo 3, verso 9, y primera de Juan también capítulo 5, versos del 1 al 5, miren lo que dice: ninguno que haya nacido de Dios, atención, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, mis hermanos, quiero traducirles ahí: sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Usted se preguntará: ¿cómo así? ¿Sí? Cuando nosotros amamos a Dios, obedecerlo no se convierte en una carga, sino en un deleite. No lo hacemos por obligación como lo hacían los fariseos, sino que lo hacemos por gratitud y por amor al Señor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, iglesia, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso, amados hermanos, la pregunta central de este mensaje no puede ser otra. Y es, ¿has nacido de nuevo? Fíjense que el Señor no nos pregunta, no le preguntó a Nicodemo, y yo no quiero preguntarles hoy, por tu conocimiento de teología, no quiero preguntarte cuántas canciones o alabanzas te sabes de memoria, si te has aprendido algún salmo. No les estoy preguntando si vienen a la iglesia, o si incluso le han predicado a alguien más, o si tocas algún instrumento o alguna vez has predicado en un púlpito. Porque la intención de esta pregunta no tiene que ver con lo externo, porque eso sinceramente lo puede hacer cualquiera. La palabra de Cristo escudriña lo profundo de nuestro corazón y nos pregunta, ¿has nacido de Dios verdaderamente? Entendamos una cosa, no lo podemos hacer por nosotros mismos. No es un nacimiento que yo pueda producir, solo es producido por la obra sobrenatural de Dios, que a través de su Espíritu nos imparte vida nueva y eterna a quienes estábamos muertos y condenados cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Ahora, si tú has nacido de nuevo, la pregunta que debes hacerte ¿es eso evidente ante el mundo? Estas 5 marcas se ven reflejadas en mi vida. Si yo he nacido de nuevo, esto se ve reflejado en mi vida. Pues al igual que Nicodemo, tú no lo puedes hacer por tus propios medios. Tú no lo puedes hacer por ti mismo, mi hermano. Si no crees lo que el Señor dice en su palabra, no lo podremos hacer por nuestras propias fuerzas. Por eso lo único que podemos hacer es venir al Señor, diferente como fue Nicodemo, y simplemente decirle, Señor, ten misericordia de mí, hazme nacer de nuevo. Si hoy tú estás en este lugar y quiero pedirte que cierres tus ojos, y quiero incluso pedirle al equipo de alabanza que permanezcan ahí sentados, esto es para todos los que estamos acá. Imaginémonos en esa misma noche con el Señor. Que el Señor simplemente nos diga, es necesario que nazcas de nuevo. Pero este nuevo nacimiento solo lo puedo producir yo por mi palabra y por mi espíritu. Tú no lo puedes hacer por ti mismo. Ven a mí en arrepentimiento y fe. Ven a mí reconociéndome como Señor y Salvador de tu vida. No importa, Nicodemo, no importa cuánto conocimiento tú tengas, no importa si estás bautizado o no, no importa lo que tú sepas, ni cuál sea tu condición. Debes nacer de nuevo. Aprovecha este momento y simplemente diga al Señor, si es así tu condición, Señor, hazme nacer de nuevo. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Y te pido que tú me des vida nueva y eterna, Señor. Te lo suplico, Señor. Ayúdame a perseverar. Ayúdame a seguirte. Ayúdame a amarte, Señor. Ayúdame, Señor, a tener una convicción de mi pecado y dominio sobre él. Ayúdame a entender que ya yo no soy el que solía ser, porque tú me has dado vida, Señor. Porque tú echaste al fondo del mar todos mis pecados y siendo un Dios omnisciente te olvidas de ellos, Señor. Ayúdame, Señor, a reconocerte a ti y solo a ti como Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame, Dios, a tener una conciencia creciente de tu santidad, a amarte a ti, Señor, a amar a tu iglesia, amar a los perdidos
a desear conocerte más y darte a conocer, Señor. Ayúdanos, Dios mío, y ayúdanos a compartirle esta verdad a aquellos que no te conocen, Dios. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el final en esta carrera que tenemos por delante, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, antes de cantar, no sabemos si a ciencia cierta Nicodemo nació de nuevo, pero Juan describe un detalle de suma importancia. Lo pueden leer en su evangelio al final. Y es que junto a José de Arimatea, ahí después que el Señor había muerto, cuando lo fueron a sepultar, dice Juan que estaba Nicodemo. Y no solamente Nicodemo estaba en la sepultura de Cristo, sino que Nicodemo fue con especias para ungir el cuerpo del Señor. No sabemos y no podemos deducir de esto que hubo un nuevo nacimiento en él, pero Nicodemo tuvo al Señor en sus brazos muertos. Y confiemos en Dios que su Espíritu obró en él un nuevo nacimiento. Porque ese hombre que lo buscó de noche para esconderse de todos los demás, porque le daba miedo lo que dijeran, porque le daba miedo que lo castigaran, porque le daba miedo perder su estatus, ese hombre ahora estaba con José de Arimatea enterrando el cuerpo del Salvador. Que experimentemos nosotros, mis hermanos, un encuentro con el Señor de tal manera que no solamente podamos venir a Él en nuestro confort, sino que podamos venir a Él abiertamente, reconociéndolo como el único que puede darnos vida. Así que cantemos, mis hermanos. Él ha roto las cadenas del pecado. Él nos ha dado vida nueva y al fondo del mar echó tu pecado y el mío.